Buenas noches, hermanos. Buenas noches. Gracias a Dios hoy me ha tocado la bendición de compartir la palabra. Si ustedes saben, hemos estado viendo el libro de Crónicas, de Primera de Crónicas, y a mí me tocó el versículo 24. Lo voy a estar leyendo en una traducción viviente, si ustedes tienen alguna otra versión y los escuchan diferentes por eso. Si bien recordamos la semana pasada, estuvimos viendo el capítulo 23, y en Primera de Crónicas nosotros empezamos viendo las genealogías del pueblo judío. Si se acuerdan, todo ese montón de nombres que nosotros vimos fue lo que empezamos viendo, las genealogías del pueblo judío. Luego de eso empezamos viendo el liderazgo de David y las victorias que él tuvo en guerra, y también vimos ciertos errores que él tuvo como humano, representación nuestra, y también hemos visto cómo él ha empezado a preparar los materiales necesarios para el templo. Ahora estamos viendo cómo David está organizando el sacerdocio y los levitas para el futuro templo que el hijo de él, Salomón, va a construir. Si recordamos la semana pasada, el hermano Julio nos habló sobre los levitas y sobre que tenemos que servir y tenemos el llamado a servir, y que David hizo un censo a mayores de 30 años y los dividió en diferentes grupos: 24,000 para supervisar el trabajo en el templo, 6,000 como oficiales y jueces, 4,000 como porteros y 4,000 como músicos con instrumentos. Luego de eso, David reduce la edad de 30 a 20 años por la cantidad de trabajo que iba a haber en el templo. Entonces David tenía 30 años de límite, después lo bajó a 20, y vimos cómo también dividió esto. También vimos la necesidad que tenemos nosotros de servir y de hacerlo con excelencia. Y hoy vamos a ver cómo se van a organizar los descendientes de Aarón, que para los que no saben, Aarón ya murió obviamente, el hermano de Moisés. Entonces Dios le dio una promesa a él para ser el sacerdote, y de ahí vamos a entrar a ver. Vamos a orar primero para empezar, y luego el hermano que tiene Éxodo 28:1 va a leer. ¿Está bien? Padre, gracias por esta noche. Gracias, Señor, porque nos tienes aquí con bien. Nos has traído después de un día con hermoso clima. Gracias, Señor, porque en tu misericordia nos has llamado, Padre, y te pido que esta noche podamos entender tu palabra, que sea súper clara para nuestros oídos y nuestras mentes, que podamos poner en práctica lo que vamos a estudiar hoy, y que podamos entender todo el proceso que tú hiciste por medio de David y Salomón y todos ellos para la construcción del primer templo, Padre. Te pido, por favor, Señor, que seas tú en nosotros, que me uses, que seas tú hablando por medio mío, que no sean mis pensamientos y mis cosas, sino que sea tu palabra y tu espíritu hablando a través mío. Bendito Padre seas. A los hermanos que nos están, bendícelos. Si hay alguno pasando alguna enfermedad, situación o algo, ayúdale ahí donde está. Si alguno de nosotros está pasando situaciones, ya sea matrimoniales, financieras, cosas, ayúdanos a seguir adelante, Padre. En nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a ver el llamado que le hicieron a Aarón, que Dios le hace a Aarón para ser sacerdote, y esto lo vamos a encontrar en Éxodo 28:1. Éxodo 28:1 dice: harás que se acerque a ti de entre los hijos de Israel tu hermano Aarón y sus hijos con él, y para que Aarón y sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar me sirvan como sacerdotes. Se calcula que desde Aarón hasta el momento donde está organizando David esto, han pasado como 475 años, o unas 11 generaciones. Y esto lo vamos a ver en Esdras 7:1 al 5. No sé qué hermano tiene Esdras 7:1 al 5. Espérame, no lo encuentro ni en el teléfono. Esdras 7:1 al 5. dice: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Merayot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisúa, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón, primer sacerdote. Ok, aquí hay un nombre que resalta, y es Sadoc. Aquí estamos viendo a Esdras, cómo viene, pero Sadoc lo vamos a ver en el versículo 3 del capítulo 24. Entonces ahí nos da como una genealogía desde Aarón hasta Sadoc, que son 11 generaciones, por ahí 475 años calculado. Vamos a empezar a leer 1 Crónicas 24, y lo vamos a hacer uno cada uno, dando la vuelta para que todas leyamos y entendamos mejor.
es del 1 al 31. Entonces, todo el capítulo. Si empezamos de aquí a la derecha o a la izquierda, como quieren. A la derecha. Yo comienzo si quieren. Si quieren. Con voz de trueno. Con voz de También trueno. los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Mas como Nadab y Abiú murieron antes que su padre y no tuvieron hijos, Eleazar e Itamar ejercieron el sacerdocio. David con Sadoc de los hijos de Eliezer y con Ahimelech de los hijos de Itamar los organizó según sus funciones en su servicio. Y de los hijos de Eleazar había más varones principales que de los hijos de Itamar, y los repartieron así: de los hijos de Eleazar 17 cabezas, y de las casas paternas, y los hijos de Itamar por sus casas paternas 8. Lo repartieron pues por suerte los unos con los otros, porque de los hijos de Eleazar y de los hijos de Itamar hubo príncipes del santuario y príncipes de la casa de Dios. Y el escriba Semaías, hijo de Natanael, de los levitas, escribió sus nombres en presencia del rey y de los príncipes, y delante de Sadoc, el sacerdote, de Ahimelech, hijo de Abiatar, y de los jefes de las casas paternas de los sacerdotes y levitas, designando por suerte una casa paterna para Eleazar y otra para Itamar. La primera suerte le tocó a Yoyaib, la segunda a Pedreí. La tercera a Arim, la cuarta a Seorim. La quinta a Malquías y la sexta Mijamín. La séptima a Acos, la octava a Abías. La novena a Josué, la décima a Zacarías. La undécima a Eliasib, la duodécima a Jaquín. La séptima, 13. La décima tercera. La décima tercera. Ajá. Upa. La décima cuarta. Seraef. La décima quinta, Bilga. La décima sexta, Imer. 15. La décima séptima a Hesir, la décima octava a Ases. La 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel. La 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul. La 23ª a Delaía, la 24ª a Masasías. Estos fueron distribuidos para el servicio al entrar en la casa del Señor, conforme lo establecido para ellos por medio de su padre Aarón, de la manera que le había mandado el Señor Dios de Israel. Y de los hijos de Leví que quedaron, Subael, de los hijos de Amram, y de los hijos de Samuel, Elías. Y de los hijos de Reabías, Isaías y el jefe. De los israelitas, Selomot, e hijo de Selomot, Jaat. De los hijos de Hebrón, el primero. De los hijos de Hebrón, el primero Querías, el segundo Amarías, el tercero Jaziel y el cuarto Jetamar. Hijo de Jusiel, Micaía, el hijo de Micaía, Samir. Junto con Isaías, el hermano de Micaía, de los descendientes de Isaías, el jefe fue Zacarías.
Los hijos de Merari, Malí y Mosí, hijo de Hazaías, bueno. Los hijos de Manaí, Josafat, Menon, Sanam, Sakur y Ebed. Y de Malí, Eleazar, quien tuvo hijos. No tuvo. Porque no tuvo. Gracias. Hijo de Cis, Jarameel. Los hijos de Musí, Mahalí, Edar, Jerimot. Estos fueron los hijos de los levitas conforme a sus casas paternas. 31. Al igual que los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado, sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en presencia del rey David, de Sadoc, de Ahimelech y de los jefes de la familia de los sacerdotes y los levitas. Si vemos aquí Sadoc, lo vimos en el capítulo primero que leímos. O sea, ahí está la prueba de las generaciones que habían pasado hasta llegar aquí. Si vemos en estos primeros 6 versículos, que ya lo leímos, nos está hablando sobre la organización para el sacerdocio que debía haber en el templo. Y se nos recuerda que solo 2 hijos de Aarón tuvieron descendencia, ya que Nadab y Abiú murieron por no seguir las órdenes de Dios y levantar fuego extraño. Si vemos aquí hay 24 hombres que van a ser sacerdotes en cierto punto. Imagínense si hubieran sido de los 4 hijos, hubieran sido 50 tal vez sacerdotes que hubieran seguido el orden que tenía que haber. Vamos a leer Levítico 10 del 1 al 3 para que veamos qué fue lo que pasó con ellos dos, que por qué mueren. Ok, tengo Levítico 10, 1 al 3. El pecado de Nadab y Abiú. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incenciario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan, me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Aquí vemos qué fue lo que pasó, qué hicieron ellos para que Dios matara a estos 2 hijos de Aarón. Y al final vemos la reacción de Aarón, que Aarón guardó silencio porque él supo que sus hijos fallaron. Y más adelante, al final, porque mi plan es que veamos la historia del capítulo, qué está hablando, qué quiere decir, y luego al final ver el lado de aplicación en nuestras vidas. Entonces vamos a entrar primero a ver todo lo del capítulo y luego la aplicación que puede haber en nuestras vidas. Pero aquí estamos viendo principalmente qué pasó, qué hizo que Dios matara a estos 2 hijos de Aarón. También vemos la necesidad de un orden a la hora de administrar al sacerdocio, ya que eran 24 cabezas de hogar, descendientes de Aarón directos, y si recordamos, ellos no vivían en el templo. O sea, por ser levitas, ellos no tenían una tierra en sí, sino que vivían en diferentes ciudades, y al hacer esto podían saber en qué época del año les tocaba servir. En Josué 21 vemos que ellos vivían en 13 diferentes ciudades. Entonces, en 13 ciudades diferentes. El hermano que tenga Josué 21, 9 al 19. 21 del 9 al 19. Ajá. De la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba del padre Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos de sus contornos. En el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. Y a los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón con sus ejidos como ciudad refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Esquemoa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Revil con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos. 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Eba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Entonces vemos aquí que los sacerdotes, las personas que ya son sacerdotes, ellos viven en 13 ciudades diferentes. Entonces, no sé, imaginémonos King County,
Renton, Auburn, allá hasta por los lados de Snoqualmie, todo eso es el mismo condado. Entonces, al haber orden y ellos no tener una tierra fija o no vivir en el templo, ellos tenían que tener ese orden de saber cuándo se va a la ciudad, porque acordémonos que no habían carros y ellos tenían familias y todo lo que pasaba era como, ok, mi casa, ¿dónde los dejo? Entonces, al haber orden y ese orden que tenía que pasar y ordenarse para que esto pasara, les daba ese chance de ellos decir, ok, a mí me toca en 6 meses tengo que estar allá, y ellos podían vivir su vida, hacer sus cosas y sabían cuándo les tocaba. Y esa es la importancia de este orden que vamos a ver, porque vemos en el 5 que nos dice, todas las tareas se asignaban a los diversos grupos mediante un sorteo sagrado, para no mostrar ninguna preferencia, ya que había muchos funcionarios capacitados que servían a Dios en el santuario, entre los descendientes de Eleazar y de los de Itamar, recordando que Eleazar y Itamar son los 2 hijos que quedaron vivos de Aarón. Son cosas que tenemos que ir como recalcando, porque a veces en tanto nombre se nos olvida quién es quién. Pero estos descendientes tenían que ser ordenados porque eran muchos y con mucha capacidad de hacerlo. Vemos que el sorteo suerte que se hizo no fue para favorecer a nadie, sino que al haber tanta capacidad para hacerlo, que lo hicieron así. Imaginémonos un bingo. Imaginémonos un bingo. Y cada bolita que sale es un nombre. Y para quién es y en qué orden va a hacer el servicio de Dios. Así como les di los papelitos, no fue así. Pero eso fue así como, okay, los 24 nombres, el orden que va a ir, cada nombre que vaya saliendo, así vamos a ir viendo en qué semana y en qué orden va a ir. Entonces, si ustedes lo ven simple, sencillo, pero muy eficiente, porque más adelante vamos a ver por qué lo hacían así. Y vamos a leer ahora el 7 al 19, que voy a volver a leer todos los nombres que dice. La primera suerte le tocó a Joairib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seroim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abdías, la novena a Jesúa, la 10ª a Secanías, la 11ª a Eliasib, la 12ª a Jaquim, la 13ª a Upa, la 14ª a Jezebeab, la 15ª a Bilga, la 16ª a Imer, la 17ª a Esir, la 18ª a Afises, la 19ª a Petaías, la 20ª a Ezequiel, la 21ª a Jaquín, la 22ª a Gamul, la 23ª a Delaya, la 24ª a Maasías. Y en la casa del Señor, cada grupo cumplía con las responsabilidades asignadas, de acuerdo con los procedimientos establecidos por su antepasado Aarón, en la obediencia a los mandatos del Señor, Dios de Israel. Aquí como una nota que busqué, dice, en la práctica judía posterior, el número 24 turnos se basaba en un calendario lunar de 48 semanas, con cada turno sirviendo durante una semana a la vez y por lo tanto 2 veces al año. Entonces, ¿qué era? Estos 24 sacerdotes tenían que servir 2 veces al año por una semana entera. Entonces, si se ponen a ver, es un tratamiento justo en gente capacitada. No hay preferencias, no hay que, es que a mí no me tocó, a mí me tocó. Y por eso este sorteo fue justo y delante del rey y el otro sacerdote que iba y todo para que fuera justo. ¿Por qué? Porque ellos tenían ese anhelo de servir. Como hemos visto la semana pasada, hay una orden de servir, tenemos que servir y ellos tenían ese anhelo de servir. Y más adelante vamos a ver por qué nosotros debemos anhelar servir. Al David hacer esto aseguraba que el servicio al menos 2 veces al año, y yo, ese es mi comentario, yo me imagino que estaba también abierto a cambios. O sea, acuérdense que eran sacerdotes, puede haber gente adulta, se lastimaba, moría alguien. Entonces, aunque no lo dice aquí, yo siento que tal vez, aunque estaba establecido así, en algún momento puede haber algún cambio de que si alguien moría o algo, alguien más subía. Ahí vemos. Si recordamos en el 23.1 de Crónicas, que leímos la semana pasada, dice, cuando David ya era muy anciano, designó a su hijo Salomón, rey de Israel. Entonces, 4 años después de esto, empezó la construcción. En el 23.1 vimos que ya David le dice a Salomón, sigue usted va a ser el rey. Y en 4 años después. El hermano que tiene primero Reyes 6.1. ¿No puede leer, por favor? Dice, en el año 480, después de los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif,
que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. Entonces aquí vemos que 4 años después de que lo nombran rey a Salomón, empieza la construcción del templo. Entonces por eso es que yo pienso, en mi parecer, que ese orden que se puso tenía cierto campo a cambios o cierto campo a ser modificado por las situaciones que pasaban en la época. Vamos a leer del 20 al 30 que nos dice: jefes de la familia entre los levitas. El 20 dice: estos fueron los otros jefes de familia descendientes de Leví. De los descendientes de Amram, el jefe fue Seuel. De los descendientes de Seuel, el jefe fue Jedías. De los descendientes de Rehabías, el jefe fue Isías. De los descendientes de Izar, el jefe fue Selomit. De los descendientes de Selomit, el jefe fue Jaat. De los descendientes de Hebrón, Jeherías fue el jefe, Amarías fue el segundo, Jaasiel el tercero y Jecamán el cuarto. De los descendientes de Uziel, el jefe de Micaía. De los descendientes de Micaía, el jefe fue Samir, junto con Isías, el hermano de Micaía. De los descendientes de Isías, el jefe fue Zacarías. De los descendientes de Merari, los jefes fueron Malí y Musi. De los descendientes de Jaasías, el jefe fue Beno. De los descendientes de Merari, por Jaasías, los líderes fueron Beno, Soam, Zacur e Ibrí. De los descendientes de Malín, el jefe fue Eleazar, aunque no tuvo hijos. De los descendientes de Cis, el jefe fue Jeramel. De los descendientes de Musi, los jefes fueron Malí, Eder y Jerimot. Estos fueron descendientes de Leví, según sus diversas familias. Alguien que me lea, por favor, Éxodo, el que tiene Éxodo 6 del 18 al 27. Éxodo 6, 18 al 27. Y los hijos de Coat, Amram, Izar, Hebrón y Uziel. Y los años de la vida de Coat fueron 133 años. Y los hijos de Merari, Malí y Musi, estos son las familias de Leví por sus linajes. Y Amram tomó por mujer a Jocabed, su tía, la cual dio a luz a Aarón y a Moisés. Y los años de la vida de Aarón fueron 137 años. Y los hijos de Izar, Core, Nefer y Sicri. Y los hijos de Uziel, Misael, Elzafán y Sitri. Y tomó Aarón por mujer a Elizabeth, hija de Aminabad, hermana de Naasón, la cual dio a luz a Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Los hijos de Core, Isir, Elcana y Abiasab. Estas son las familias de los coreitas. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a luz a Finés. Y estos son los jefes de los padres de los levitas por su familia. Este es aquel Aarón y aquel Moisés, a los cuales Jehová dijo: sacad a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Estos son los que hablaron a Faraón, rey de Egipto, para sacar de Egipto a los hijos de Israel. Moisés, Aarón y fueron estos. Aquí sí vemos del 20 al 30 nos está dando otra lista de descendientes de Leví. Y aunque son llamados al servicio en el templo, no vienen directamente llamados con el llamado al servicio en el sacerdocio. Aarón es bisnieto de Leví, hijo de Amram, hijo de Coat, hijo de Leví. Eso quiere decir como que, digamos, ustedes, su abuelo, el abuelo de su papá. Entonces, como si yo tuviera hijos, el abuelo de mi papá es Leví, y ahí viene hasta llegar a Aarón. Entonces, el llamado tatarabuelo, bisabuelo, tatarabuelo, bisabuelo creo que es, el tercero es bisabuelo. Entonces,
ese llamado, aunque había muchos de Leví, solo esa rama, solo a ellos Dios escogió para sacerdocio. Aunque los escogió todos para servirse en el templo, por eso aquí lo menciona que son las otras ramas, son personas que Dios había escogido para el servicio, pero no enfocado en sí en el sacerdocio, como nos están enseñando en los primeros versículos que estaban acomodando los sacerdotes. No sé si lo entendieron, pero son personas también importantes en el servicio, solo que no tienen ese llamado directo para hacer ciertas cosas. Y ahí vemos dónde está el llamado que Dios nos da en el cuerpo de Cristo, que cada quien tiene su lugar, que aunque todos somos llamados, todos tenemos que venir a los pies de Cristo y servirle, hay diferentes posiciones y hay ciertas personas que tienen ciertos llamados por la misericordia de Dios. El 31 nos dice: al igual que los descendientes de Aarón, se les asignaron responsabilidades por medio de sorteo sagrado, sin tomar en cuenta la edad o el nivel. Se echaron las suertes en la presencia del rey David, de Sadoc, de Abimelech, y de los jefes de la familia de los sacerdotes y de los levitas. Aquí nos cierra el capítulo enseñándonos que ya David ha ordenado más. Ya ordenó los sacerdotes, ya ordenó los que eran familiares de Leví, y todos estaban presentes, todos estuvieron de acuerdo y todos iban así. Como los sacerdotes, al resto de ellos se les organizó y se les dio una oportunidad de servicio, sin ver edad o nivel. Si recordamos, los sacerdotes tenían mucho nivel, estaban muy capacitados, y a esta generación, digamos a estos descendientes de Leví, no importó edad, no importó conocimiento, fueron llamados al servicio. Entonces vemos las diferencias entre ellos, pero siempre en orden. O sea, que aunque los sacerdotes tenían mucho conocimiento, mucha capacidad, y ellos no, siempre hubo el mismo orden. Y Dios nos está enfocando mucho el orden. Perdón. También quiero que veamos ya, o sea, más allá del texto de la historia, y veamos la aplicación que tiene que tener estas cosas a nuestra vida. Porque de todo esto que yo leí, hubieron 3 cosas que a mí me resaltaron mucho. En el orden que tiene que haber para el servicio de Dios, el cuidado que nosotros como personas tenemos que tener en el servicio de Dios, y el llamado que tenemos a servir sin importar nuestra edad o nuestro nivel intelectual. El punto número 1 que yo vi, orden a la hora de servir a Dios, el orden con unas elecciones. Hoy en día en el servicio del Señor hay orden, y ese orden sigue habiendo. Hay una cabeza, que lo vemos aquí en la iglesia, hay un pastor general, hay gente que le ayuda, hay diáconos, hay ministros, hay gente de música, y todo este orden se lleva ¿para qué? Para que el servicio se desarrolle como Dios quiere que se desarrolle. El hermano que tenga 1 Corintios 14:40. 14:40, no todo. Pero hágase todo decentemente y con orden. En este capítulo nos está hablando sobre las lenguas y cómo deben ser utilizadas. Pero quiero que veamos nuestras vidas, porque nosotros también tenemos que tener orden para vivir. O sea, nosotros, yo como persona, y quiero que analicen y piensen, ¿qué estoy haciendo? ¿Estoy siendo ordenado en mi vida? ¿Nos estamos alimentando bien? Yo sé que son cosas que tal vez uno no piensa, pero ¿nos estamos alimentando bien? ¿Estamos siendo responsables con nuestros trabajos? ¿Estamos siendo buenos líderes en nuestro hogar? ¿Hay orden en mis finanzas? ¿Estoy siendo responsable con la esposa e hijos que Dios me dio? Todo esto, hermano, no es para hacerlos sentir mal, sino motivarlos a que si hay cosas que hemos descuidado, las pongamos en orden en nuestras vidas, porque todo esto nos ayudará a vivir mejor. O sea, veamos el orden que ve en el templo y el orden que David hizo para que todo siguiera. ¿Qué orden tengo yo en mi vida? Yo me puse a investigar y puse ejemplos de una vida en orden ahí en Google, a ver qué decía. Y dice, mantener un hogar limpio y organizado. Esto incluye la decoración minimalista, la eliminación de distracciones visuales y la creación de un espacio de trabajo libre de cosas innecesarias. Priorizar la salud física y mental. Esto implica cuidar la alimentación, el ejercicio y el autocuidado, lo que contribuye a una buena salud y una vida más ordenada. Organizar el tiempo. Establecer rutinas y agendas ayuda a gestionar el tiempo de manera eficiente, lo que permite cumplir con las responsabilidades y metas de una manera ordenada. Mantener una buena relación con Dios y con la familia. Esto incluye la dedicación diaria a la oración, la lectura de la Biblia y el respeto hacia la familia y la pareja.
Y el punto último decía, gestionar las finanzas personales, llevar un registro de gastos y mantener un presupuesto. Es fundamental para tener una vida financiera ordenada. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque uno muchas veces como hombre cree que solo tiene que suplir. Yo a mi casa voy, suplo, listo, ya pagué la renta, ya hice, no hay nada más. No es así. Si Dios nos está dando un llamado a ser líderes, tenemos que ser líderes en nuestro hogar primeramente. Y lo que pasa es que muchas veces en nuestro hogar creemos que tal vez nuestra esposa o los hijos son los encargados de mantener el orden y todo. Y es nuestro hogar. Y si no hay orden, como decía ahí, en lo que comemos, si no ponemos en orden nuestra vida, si no me ejercito, si como pura comida chatarra, si gasto innecesariamente, me cae el sueldo y ya estoy gastándolo sin pensar en los recibos, en las cosas, sin ahorrar. Todo este tipo de desórdenes lo que van haciendo es una montaña, 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 y nosotros como hombres nos vamos cargando más. Entonces, ¿qué es lo que le digo, hermanos? Analicemos, pensemos, ¿en qué estoy fallando? ¿Qué necesito ordenar? La relación con mis hijos, la relación con mis papás, la relación con mi esposa. Al final de cuentas, la trato como si ella fuera mi sirviente, como que le toca, y yo quién soy. Analicémonos, ordenemos nuestra vida. Porque, hermanos, si nosotros no podemos ordenar una cama desacomodada, muy difícilmente vamos a acomodar nuestro pecado y muy difícilmente nos vamos a acercar a Dios para que nos cambie. Porque si algo simple como acomodar una cama no queremos, o acomodar nuestras finanzas nos da pereza, o no, ahí después vemos, Dios suple, ¿cómo vamos a servirle a Dios? ¿Cómo vamos a tener esa disposición para servirle a Dios? Esa humildad, ese deseo de hacerlo. Pongamos en orden nuestras vidas. Y no es, como les dije al principio, no es hacernos sentir mal. Es que muchas veces nosotros queremos que Dios nos cambie y nosotros no estamos dando ni el 1% para que eso pase. Señor, cámbiame, Señor, úsame, Señor, ayúdame a cambiar. Y no estoy moviendo ni un plato, ni un pelo para que eso cambie. Entonces, nosotros somos responsables del cambio. Nosotros somos responsables de nuestro hogar. Dios nos ha puesto como cabeza, y una parte de ser cabeza y ser líder es mantener el orden. Y si nosotros sabemos mantener el orden en nuestras vidas primeramente, como les dije, salud, finanzas, mente, qué pienso, qué hago, qué veo, si nosotros logramos acomodar todo esto, yo sé que Dios nos va a usar en gran manera. Entonces, este es el punto 1 que yo vi, orden. ¿Qué pide Dios? Orden. Tiene que haber orden en nuestras vidas. El segundo punto a recalcar, el cuidado que tenemos que tener a la hora de servir, el fuego extraño. Si bien hemos visto el Señor nos llama a servirle, es importante que nosotros lo hagamos de una manera que a Él le agrade. Si recordamos los 2 hijos de Aarón, por hacer algo lo rápido, ambos murieron. Y si recordamos semanas antes, cuando David quiso mover el arca a su manera, y Usa murió por querer sostenerla, para que no se cayera. Yo sé que es hermoso, hermano, servir a Dios, y yo sé que es muy bonito servir a Dios, pero pesemos nuestros corazones y ordenemos nuestra vida a la voluntad de Dios, y así poder servirle como Él agrada. No, a mí me gustó mucho la prédica que el hermano Ángel dio, que él decía, no por buenas intenciones todo va a salir bien. O sea, sus buenas intenciones no puede que no vayan conforme a la voluntad de Dios, y nosotros debemos saber qué estamos haciendo, qué estoy viviendo, cómo estoy viviendo. Vi un video de un travesti, no sé si era travesti o qué, ministrando en la alabanza en la iglesia. Hermanos, o sea, a él se le nota, pero ¿qué hay en mi corazón? ¿Qué estoy haciendo yo? A él porque anda maquillado y pelo largo y tacones, y usted dice, no, fue extraño. Pero yo, ¿qué estoy yo sirviéndole a Dios? ¿Qué hay en mi corazón? ¿Qué hay ahí oculto que me está sosteniendo? ¿O qué creo yo que oculto y nadie sabe y soy? Es que al final de cuentas no es que el pastor Mauricio se dé cuenta cómo estoy yo, o el hermano Ángel o alguno de ustedes, es Dios, y entre nosotros tiene que haber ese temor a Jehová. ¿Qué estoy yo poniendo al frente de Dios? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué estoy haciendo? Porque vimos 2 casos de gente que murió. Yo sé que tal vez Dios no nos vaya a castigar con muerte, así, de un solo, pero acuérdense que la paga del pecado es muerte, y son enfermedades, son cosas, problemas, y muchas veces nosotros, por ese secretismo y ese tapo, nos metemos en cada problema. Y yo siento que es importante que nosotros seamos sinceros ante Dios y expongamos nuestro corazón a Él y le hablemos. Un tío mío que le dio 2 infartos, creo que fue, y un paro cardiorrespiratorio, yo le hablé porque se está muriendo, ¿cómo no le va a hablar uno a alguien? Y tío Luis, él fue la persona que Dios usó para que yo llegara a los pies de Cristo. Él fue el que hizo la oración de fe por mí cuando yo estaba chiquillo.
6 años, 4 años tal vez. Y al día de hoy yo me acuerdo de eso. Y mi tío se alejó tanto de Dios que él me dijo que él ni siquiera oraba ya. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está diciendo muchas cosas. Y cualquier cosita que nosotros demos importancia, cuando nos damos cuenta, no importa todo lo que Dios nos haya usado, estamos en la calle. Gracias a Dios, a él le pasó eso y dice que va a cambiar y acercarse a Dios. Pero no esperemos llegar hasta ahí, hermanos. No andemos viviendo una vida loca, que no oramos, no hacemos nada y no importa. Porque dice, Dios tuvo misericordia de él y ahí está vivo. Lo operaron y aguantó la operación. Pero ¿qué si no tenemos ese chance? ¿Qué si no tenemos esa oportunidad de quedar vivos para arrepentirnos? ¿Qué si nos agarra la muerte y nosotros llevamos años alejados de Dios o bravos? Y muchas veces nosotros dicen que nos enojamos con Dios, pero es por la gente. Seamos maduros, sepamos que Dios está ahí y que la gente lastima, pero al final de cuentas somos hermanos en Cristo y tenemos que seguir adelante. Y el tercer punto que me llamó la atención es el llamado a servir. Todos somos llamados a servir. No nos hagamos como que no nos toca. Si vimos el 31 de los descendientes, se les dieron responsabilidades en el templo, sin importar su edad o su conocimiento. Que mi edad o cuánto yo en la iglesia no me limite a servir a Dios. Y también, hermanos, los que llevamos más tiempo en el Señor, no dejemos que los celos, envidia, malos deseos lleguen a nuestros corazones, porque alguien nuevo o alguien joven está sirviendo. Porque al final de cuentas Dios nos llamó a todos y todos debemos servir. No porque alguien sea más joven o porque Dios lo está usando, yo tengo que sentirme mal, sino más bien tengo que alegrarme que otra persona está sirviéndole a Dios. Y ya para cerrar, pongamos nuestra vida en orden, hermanos, para poder servirle a Dios como a Él le agrada. Si hay cosas que nos están costando, pidámosle a Dios, pidámosle consejo a una persona, pero que sea una persona sabia. Sigamos adelante, no le sirvamos a Dios sin dar lo mejor de nosotros, sino que seamos como estos sacerdotes que estaban tan capacitados que tuvieron que poner orden para que así todos pudieran servir. Nosotros tenemos la capacidad de servirle a Dios limpiamente, con toda nuestra capacidad. Los motiva a cambiar, a ordenar nuestras vidas, a que le sirvamos a Dios como Él quiere y no haciendo cosas que no le agradan. Y a los que dudan de servir, sepan que a todos Dios nos dio la capacidad de servir. No tengamos miedo, de verdad, Dios es un Dios bueno, de misericordia. Y como vimos aquí, David puso orden, todos estaban dispuestos a servir. Que nuestro corazón esté con esa disposición a servir, que no importa lo que sea. Si usted vio, habían sacerdotes, pero eran personas súper capacitadas y tenían un llamado. Yo no creo que otro levita de los encargados de la música o algo estaba diciéndose sacerdote, o al rato sí, pero sepamos donde Dios nos tiene y sirvámosle donde Dios nos tiene. Recordémonos que somos un cuerpo de Cristo y nos necesitamos unos a los otros. Aquí muy bonito venir y hablar y compartir, pero desde los hermanos que limpian hasta los hermanos que mantienen las luces, que sirvan, todos nos necesitamos. Igual que el pastor cuando predica, todos necesitamos de todos, los saludos, los abrazos. Entonces, seamos conscientes que hay cambios que hay que hacer en nuestras vidas. De verdad, analicemos, cambiemos, que nos toca a nosotros. No podemos orar, Señor, cámbiame, y no estoy dispuesto a cambiar. Entonces, vivamos en orden, como les dije, finanzas, salud, ejercicio. Muchas veces nos descuidamos mucho. Un ejemplo era yo me había descuidado un montón y gracias a Dios ahí voy pulseándola. Pero es importante hasta cuidarse lo que uno come, porque somos templo del Espíritu Santo y no queremos estar enfermos ahí en una cama luego muriéndonos porque ni hicimos caso. Entonces eso era lo que traía, hermanos, que Dios ojalá les haya hablado por medio de la palabra. Es importante ver las descendencias y usted diga tantos nombres, ¿para qué? Porque hay un propósito de servicio a Dios. Y gracias a Dios ellos estaban ahí, y aunque tal vez no se escriba, todos los nombres de nosotros están ahí para servir igual, y nuestras descendencias. Entonces dejo el espacio al pastor.